Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio ya de nuevo aquí rompiendo el mercado, episodio 12 con Alberto Iturralde y Miguel Méndez, hoy con muchísima información y bueno, además estamos muy contentos porque poco a poco este podcast va mejorando, en YouTube vamos subiendo también, en suscriptores, en like, por favor, siempre os pedimos que le deis ese like, que os suscribáis y que nos ayudéis a ir mejorando, pero es que encima hemos entrado en el top 50 dentro de nuestra categoría también, dentro de iVoox. Y bueno, pues que vamos sumando cada vez más, vamos llegando a más gente, la gente va aprendiendo también más con nosotros, que al final es nuestro objetivo. Así que gracias y bueno, como siempre, pues si nos podéis ir apoyando poco a poco, os lo agradecemos muchísimo. Bueno, hoy sesión, voy a entrar ya directamente al trapo porque hay mucho de lo que hablar, no me quiero entretener. Hoy hemos estado pendientes de ese discurso de Putin, se esperaba más de lo que luego realmente ha pasado, como siempre. Los mercados se han adelantado lo que pueda pasar y eso pues bueno, pues ha tenido sus consecuencias. Entonces bueno, yo os quiero preguntar directamente a los dos si realmente cómo se ha vivido todo, ya no hablar del discurso en sí, sino económicamente en las bolsas, en los mercados, cómo se ha vivido esta hora y media, 2 horas casi que ha durado ese discurso de Putin. ¿Cómo lo habéis visto vosotros en las bolsas? Perdonad que comienzo yo, Miguel. Es que lo he vivido esto muy intensamente y quería relataros cómo ha sido desde el punto de vista de un especulador de corto plazo. Yo, que ya me he tragado muchos discursos de Putin, conozco su habitual prudencia y comesura a la hora de plantear determinadas situaciones. Todo lo que se hablaba del gran ogro de Putin cuando exigió a los territorios de Donbass que le pidieran a su vez a él una intervención antes de entrar, ese ha sido el más duro que ha dado nunca. Incluso si escucháis el discurso aquel de hace un año, se ve claramente que en ese discurso hace una relación de hechos desde Lenin hasta nuestros días de cómo se ha ido desarrollando la cuestión geopolítica en la zona. Nada más una descripción fantástica. Pero hoy que esperábamos, bueno, pues una alocución a la nación de Putin en la que pues hablase de los extremos de cómo va la operación militar, económicamente cómo ha afectado a Rusia, cuáles son los planes de futuro, que es lo típico de Putin, nos encontramos a primera hora de la mañana con varios medios americanos estableciendo que hoy Putin va a anunciar la anexión de las exrepúblicas soviéticas a Rusia. Y ojo que no estoy exagerando. No, es cierto que se ha publicado y se ha movido el mercado, las cosas como son. Atentos, ¿eh? Vale. Claro, yo cuando digo eso digo, pero ¿qué locura es esta? Esto es como cuando hace un año decían que Putin quería invadir Ucrania para luego entrar por Polonia y acabar en Portugal. ¿Desde dónde han sacado esto? Me asomo al mercado y me encuentro, fijaos, una caída, te he dado pantalla, Laura. Sí. Una caída en cosa de muy pocos minutos, porque el mercado abre relativamente cerca de como cerró ayer, una caída en el DAX Xetra, niveles de 183 puntos, un 1,18% en cuestión de 10 minutos. Digo, ¿pero qué locura es esta? Claro, comienza el discurso y a medida de que comienza el discurso se va viendo que efectivamente el discurso de Putin es como han sido los otros 100 anteriores. Putin solamente hace declaraciones grandilocuentes cuando viaja al extranjero a un G20, G7, cuando le ha tocado, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque los periodistas le preguntan y él contesta, y además contesta muy directo. Pues ahí es donde se saca una declaración siempre que da titulares. El resto de los discursos preparados de Putin son de Barrio Sésamo. Poneos los discursos, veréis. Por eso merece mucho la pena entender qué es lo que pasa geopolíticamente y por qué. Porque desde que empezó toda esta farsa de la guerra de Ucrania, yo os vengo explicando que el sistema financiero está haciendo grandes cantidades de dinero con los anuncios y contraanuncios de lo que va a pasar en Ucrania. Y hoy ha sido el perfecto ejemplo. Han tumbado el mercado puntualmente hasta la comparecencia de Putin, haciendo creer a todo el mundo que Putin iba ya a comenzar a invadir Polonia, a pasar por Alemania mañana, luego ya vamos a Austria, Francia, Suiza, todo esto, Bélgica y España. Esto ya para el viernes. Este viernes ya lo tenemos aquí a Putin. Poco menos que eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han vuelto a engañar a todo el mundo. Generas un movimiento artificial de inicio para, una vez que empieza a hablar Putin, recuperar absolutamente todo el movimiento al alza. Lo mismo de caída
que lo han hecho después de su vida. Y ahora anda ahí al trantán. ¿Pero qué? ¿Y todo basado en qué? En la propaganda del sistema financiero para hacer creer a los inversores que va a pasar algo que es ridículo. No, fíjate todas las noticias que han corrido esta mañana. Tenemos la suerte de que Laura las ha visto. Sí, es cierto que ha salido en todos los medios y americanos sobre todo a primera hora y eso ha estado moviendo el mercado. Bueno, de hecho no es que lo digamos nosotros, lo estamos viendo en el gráfico. O sea, ya no son los comentarios que podamos hacer, sino que es verdad, pero suele pasar también. Es decir, es muchas veces la duda que también tiene, Alberto, la gente que nos escucha ante las noticias, pero de este tipo, empresarial y de todo tipo. Es como actuar. ¿Cómo se aprovechan de la ignorancia de la gente? Cuando comenzó la guerra de Ucrania, bueno, la entrada de Putin en Ucrania, la guerra lleva desde el 2014 desarrollándose. Yo explicaba que es muy importante para la bolsa entender las cuestiones, por lo menos básicas, clave de la geopolítica. Y por qué Rusia no tiene ningún interés en invadir Ucrania. Es más, si tú le fuerzas a entrar en Ucrania, le generas otro problema, y es que a Rusia le interesa una Ucrania tapón. Y a Rusia le interesa una Ucrania en la que haya una mitad de la población rusa, para que en las votaciones no pueda salir otro Zelensky. Zelensky salió en su momento porque él había prometido a los prorrusos que iba a respetar todas sus condiciones. Si no, nunca había salido elegido, porque los votantes en Ucrania eran casi una mayoría rusos, prorrusos. Entonces Zelensky llega al poder porque él en su campaña electoral establece que que era un latrocinio todo lo que estaba pasando en el Donbass y que había que recuperar la normalidad con esa gente. Cuando llega al poder cambia por completo. Y establece lo que habéis visto. Zelensky llega más tarde. En el 2014 hay varios más, Poroshenko y varios más, que son los que continúan azuzando a los prorrusos. Entonces, si eso no se entiende, te viene una mañana un periódico americano y te vende la moto, que luego tú la transmites aquí, de que es que Putin hoy va a anunciar que se anexiona las repúblicas soviéticas. Y claro, el mercado cae y tú te lo crees. Es decir, es increíble cómo se engaña, cómo se mantiene la gente en la ignorancia. Recordad que se censuraron los medios rusos. Si hubiéramos podido escuchar qué hablaba Russia Today durante estos meses pasados y Sputnik, habríamos entendido mucho más de lo que realmente sucede en geopolítica en el este europeo. Pero les interesa teneros en la inopia y hoy han robado mucho dinero a los tontolabas que se creen todo lo que cuenta el sistema financiero occidental. Y ya os dejo hablar, perdonad. No, yo me iba a ir por el mismo sentido. Miguel, yo no sé cómo has vivido tú también, bueno, estas 2 horas de mercado con esos rumores y también cómo evitar ese pánico, ¿no? No sé si nos podéis dar algunas claves, ya no ahora mismo con la guerra de Ucrania y de Rusia, sino en general. Hay veces que oímos noticias, vemos noticias y al final, claro, el miedo se apodera de los inversores. No, yo aquí siempre escucho a Alberto y aprendo de él, porque él sabe más que yo de geopolítica y quiero escucharle y aprender. Con lo cual, la manipulación, pues la he vivido porque el Nasdaq también a primera hora estaban castigándole fuerte. Y sin más, pues lo ha explicado él perfectamente. Es que no tengo nada más que añadir. Entonces, pues bueno, darle la enhorabuena también, porque después de 3 años, y quería empezar el programa con esto, él sacó una noticia de PharmaMar que ayer salía en todos los medios que finalmente ese medicamento famoso no daba el resultado y PharmaMar se retiraba de su apuesta en la vacuna contra el COVID. Entonces, darle la enhorabuena porque en momentos difíciles, muchas veces los que estamos analizando o salimos en medios, estamos un poco solos en ese sentido. Y cuando alguien comenta algo con cierto criterio, pues le pueden llover críticas en un momento determinado y en este sentido, tanto a nivel profesional como a nivel de amistad, de la amistad que mantengo con Alberto, me alegro mucho que 3 años después él tuviese la razón y salga a la luz y el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Pues Miguel, te lo agradezco, no estaba preparado, os lo aseguro. Sí, no. Ha sido una pelea curiosa porque se instó mi salida de un medio de comunicación para que yo no pudiera denunciar las mentiras de Sousa. Sousa, cuando el mundo estaba absolutamente aterrorizado con el tema del coronavirus, no vamos a entrar si justificadamente o no, pero lo estaba, Sousa lo que hizo fue aprovechar ese miedo y esas muertes que estábamos viendo en la televisión día sí día también para subir PharmaMar, el título, y poder vendérselo a la gente con la mentira de que iba a curar el coronavirus.
Y yo en aquel momento, como bien ha comentado Miguel, y se lo agradezco muchísimo, aparecía explicando que eso era mentira y que su único objetivo, el de Sousa, era conseguir colocarse en los medios de comunicación, vender sus títulos que los había tenido cotizando pocos días antes, pocas semanas antes, en zonas de 48 y 50, hacerlo subir en muy poco tiempo hasta 150, venderlo entero y luego, una vez que lo había vendido entero, desplomarlo, como ha vuelto al origen de toda la subida y habiendo engañado a una inmensa cantidad de inversores. A mí me echaron de aquel medio porque obviamente poderoso caballeros don dinero, con lo cual ese medio no primó que sus oyentes pudieran escuchar una información veraz sobre lo que iba a pasar. Y yo les expliqué a los periodistas, veréis con esos ojitos y con esos oídos cómo lo que está diciendo queda en nada. Queda en que no puede curar el coronavirus. Ya lo veréis. Y atentos porque la excusa que ha dado ha sido de traca. He dicho que claro, que es que tiene que considera que ha sido un fracaso un medicamento que habían creado 10 años antes contra el cáncer, que ellos lo rescataron del cajón para aplicarlo al coronavirus y que claro, es un fracaso porque es que no tienen gente con quien experimentar. Como no hay enfermos de coronavirus en el mundo, pues ellos no encuentran gente con la que experimentar. Es decir, que ni siquiera a la hora de echar atrás y obviamente evidenciar que ha sido todo un engaño, han sido creativos y han tenido 3 años para crear la excusa con la que finalmente iban a decir al mundo que todo era mentira. Así es que muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues también un poco enhorabuena a los que han sido astutos, que en la bolsa hay que ser desconfiado y han entendido que tenía más lógica el desconfiar que el creernos lo que nos trae un vendedor de crecepelos como el señor Sousa. Y cuando salen noticias de este tipo, mi pregunta es, ¿cómo actuáis vosotros? Es decir, ¿cómo evitar ese pánico en los mercados? ¿Cómo no hacemos caso de esas noticias? ¿O hay que leer detrás de todas estas noticias? ¿Cómo lo hacéis a la hora de invertir? ¿O cómo les enseñamos a la hora a los inversores que nos estén escuchando para que desconfíen, para que no se crean todo? Bueno, yo creo que esta noticia, esta pregunta es más para Alberto a nivel especulativo. Yo a nivel carteras, el que baje un 0,5 o un 1% el índice de arranque en la mañana tampoco va a afectar tanto a una cartera. Pero el que está especulando sobre todo, como por ejemplo Alberto con el DAX o en índices, yo creo que sí que le puede afectar más y tiene que estar más preparado. Por lo tanto, le dejo a él que sea el que responda. De entrada, gracias Miguel, todo lo que aparece en el mercado es interesado. Y eso es algo que el inversor tiene que conocer siempre. Y el especulador rápido también. Todo. ¿Qué ocurre? Luego ya hay mercados distintos. No es lo mismo lo que aparece en el mercado estadounidense, que también domina Miguel, que lo que aparece en el mercado español, en el que en el mercado español es todo filfa y todo manipulación. Pues claro, yo cuando Miguel establece estrategias en Estados Unidos en función de los datos que se van dando, yo entiendo que Miguel está manejando una información mucho más veraz que lo que estamos manejando en España, porque en España, lo he explicado en muchas ocasiones, es un problema político. En España no hay control del poder. Significa que los grandes oligarcas mantienen a sueldo a los políticos para que los políticos les salven de todas sus cacicadas. Eso significa que si tú haces trampas en bolsa, te vas a salvar. Y es lo que pasa en España. Ojo, el hermano de Sousa ya fue condenado por hacerlo parecido en Pescanova. Lo digo porque hay gente que ha caído en todo este juego, pero es gente de segunda fila. Sousa es un tío de segunda fila y su hermano también. Pero su hermano ha estado condenado por realizar tejemanejes bursátiles. Os digo decir que todo esto que os cuento de Farmamar viene de familia. Sin embargo, el gran engaño no se toca. Porque el gran engaño es el engaño que va a colocar luego a los políticos en Endesa o a los políticos en Iberdrola o a los políticos en Telefónica, en bancos, lo que queráis. Con lo cual, en España, la manipulación y el engaño campan a sus anchas, cosa que sucede menos en Estados Unidos, donde Miguel obviamente maneja datos y los maneja con profundidad, porque sabe que podrá haber ciertos engaños, pero dentro de lo que cabe la información tiene cierta lógica. De manera que hay que diferenciar muy bien el mercado español. ¿Y cómo actuar en el mercado español, en el mercado manipulado? Siempre entendiendo que lo que llega al medio es interesado. Hace unas semanas, Miguel y yo, en La Magia de la Bolsa, en nuestro canal de YouTube, vimos un valor que estaba saltando gráficamente, y eso que en fundamentales no era ninguna maravilla, Miguel nos lo explicó, que era Grifols, pero estaba saltando. Y digo, joder, esto está saltando. Y de repente, bueno, explicamos hasta dónde puede ir Grifols, y desde entonces Grifols ha subido. ¿Qué nos encontramos hoy? Que ha resuelto una demanda colectiva que tenía, no sé si en Estados Unidos, con X millones de euros, lo cual es una noticia maravillosa para Grifols. Había saltado con anterioridad. ¿Qué pasaba? Que Grifols sabía que probablemente todo eso iba a llegar a buen término. Pero también sabía que se podía retener la información
hasta que llegara a España. ¿Y qué es lo que ha hecho en esas 2-3 semanas? Subir para, una vez que está arriba, dejar que corra la noticia de los medios y que el incauto ahora se vuelva loco a comprar lo que ya está un 15-20% por encima que hace 3 semanas, cuando lo explicábamos Miguel y yo. Es decir, que en España es el absoluto corro del engaño absoluto. Y ahora ya obviamente Grifols ya no es un valor que tú puedas tener porque ya está todo el mundo queriendo comprarlo. Y eso en España es continuamente así. Hoy llega la información, que no es de hoy, es de hace ya días. O los abogados no sabían hace días que iban a firmar ese acuerdo mediante el cual con una indemnización de X se iban a retirar las demandas. No es una sentencia judicial que aparece de repente. No, es un acuerdo del que la propia casa conoce los extremos porque lo está negociando su abogado con las demandantes. Claro, eso está ya cerrado hace 2 semanas, pero no se publica hasta ahora. Eso es una de las cláusulas que se llega a los acuerdos entre los abogados cuando se llega a un acuerdo. No puede saberse nada hasta dentro de 2 semanas. Es así como se hace, señores. ¿Vale? Grifols sube el valor durante 2 semanas y cuando ya ha subido lo suficiente y le toca vender, publica el acuerdo y ellos venden. Y el valor va poco a poco dejando de subir. Pero es que para ese entonces, en esas 3 semanas, desde que vemos Miguel y yo el salto de Grifols, es un 17-18% de beneficio. Que ha ganado Grifols de más reteniendo ese acuerdo hasta el momento adecuado. Bueno, pues eso es manipulación. Lo que hemos explicado estas semanas con Telefónica, lo que estoy ahora explicando de Grifols, y como en España una persona cuando escucha una noticia no desconfía, es decir, si ahora vas loco a comprar Grifols, ya estás en precario, porque Grifols ya está en una zona de resistencia, con lo cual ya no es el momento de entrar. Desconfiar siempre. De hecho, por seguir con esta misma temática, hoy Miguel también nos querías hablar de Credit Suisse, que hoy es noticia también, vuelve a ser noticia por la mala situación en la que está la compañía. ¿Qué vamos a esperar ahora? Voy a sacar el gráfico. Bueno, aquí lo que estará ocurriendo, imagino. Aquí estoy, tenía aquí Grifols en pantalla, si puedes compartir. Sí. Ahora he sacado Credit Suisse, que además los dos están dentro de un canal bajista. Hoy evidentemente no estaba subiendo el 6%, el 3%, está bajando un -6 ahora mismo. Yo lo pongo aquí, así lo hacemos bien. Vamos a ver, aquí ahora evidentemente hay noticias que apuntan que el CEO, o sea, el regulador en este caso suizo, está investigando las declaraciones que hizo en diciembre, justificando o explicando la estabilización de las salidas de capital, con todos los rumores que ya conocemos que se produjeron en el mes de diciembre, y es una noticia que al mercado no le gusta. Y el regulador ahora está investigando. Ahora mismo estamos cotizando en 2,58. O sea, fijaros que estamos perdiendo hasta la zona de soporte. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que yo creo que la propia, a lo mejor, o sea, los propios hedge funds están empezando a apostar contra el banco. Y más después de conocerse esta noticia. ¿Y cómo apuestan? Comprando seguros frente a impago, Credit Default Swap. Cuanto peor esté la situación de Credit Suisse, más van a subir los CDS, con lo cual más ganarán. ¿Esto a qué fuerza? Esto fuerza, al final son posiciones cortas. También pueden entrar vendiendo acciones, pero normalmente lo hacen comprando CDS. Y esa compra de CDS puede acelerar la caída. A mí, sinceramente, me parece preocupante, pero esto ya no lo he comentado ahora, lo llevo comentando antes de este rebote. Que hay gente que cuando se produjo este rebote, han ampliado capital, están vendiendo sus activos, no pasa nada. Aquí hay problemas. Y sobre todo cuando la head de Asia, si no me equivoco, después de 20 y tantos años al frente de la compañía, se marcha, que esto se produjo hace 3 meses, te podría buscar la noticia. No sé, a mí, sinceramente, yo no quiero empezar a especular qué es lo que pasa, pero algo pasa, el mercado está empezando a darse cuenta y la verdad es que no es nada bueno. Entonces, hemos hablado bastante de este valor, Alberto además también lo tiene claro. A mí no me gusta y me preocupa. Entonces, simplemente los inversores que sepan que Credit Suisse está en mínimos, fijaros la caída, que puedo echar el gráfico atrás para que lo veáis, ya es muy alarmante, porque de niveles de casi cercanos a los 19 euros que estaban en 2018, estamos a 2,58
En fin, aquí los inversores están perdiendo hasta la camisa. Sin más. Sí, ¿Os preocupa solo el valor? ¿Os preocupa el sector? No, es que es muy bueno. Vamos a ver. Miguel, cuando empezó a explicar que en Credit Suisse había que tener mucho cuidado, hace ya unas semanas, ahí pasa algo maravilloso. Y es que para que el sector bancario global, no Credit Suisse, global, pueda subir, se necesita precaución de los inversores en torno a la banca. ¿Y qué más precaución ofrece que, imaginemos, ¿no?, una noticia muy negativa de un banco? Imaginemos que Credit Suisse es un superbanco, que hubiera que realizar algún tipo de rescate o algún tipo de situación en Credit Suisse. Mayor desconfianza en la banca no va a haber. ¿Y eso qué implica? Continuidad en la subida del sector bancario. Entonces, para quien esté en Credit Suisse, que obviamente además esos mínimos que se han marcado ya te dejan fuera, podría ser obviamente una trampa de mercado y dentro de unos días quizás Credit Suisse recuperarse, pero eso tú lo vas a ver. Si es una trampa de mercado, verás que el valor, una vez que ya ha roto la baja aparentemente los mínimos, al de unos días vuelve a remontar el vuelo con baja volatilidad. Bueno, pues ahí te puedes volver a reincorporar. Pero ahora claramente no hay que estar por precaución. Bueno, pues si se materializara una información muy negativa sobre la entidad, es decir, si hubiera algún tipo de quiebra, rescate, cualquier tipo de situación, es súper beneficioso. Bueno, en principio, Suiza no debería haber rescate, porque Suiza se supone que es un sistema bancario al margen del europeo. Con lo cual, quizás el gobierno suizo, para salvaguardar el prestigio de la banca suiza, lo hace. Pero en principio el franco suizo es una moneda muy distinta al euro. Bueno, pues ahí habría que ver cómo actúa el Banco de Suiza. Pero en principio no hay que estar. Y eso ayuda mucho a que la banca global, sobre todo la banca de depósito, no la banca de inversión, son dos mundos aparte, esa banca de depósito siga funcionando como lo está haciendo bien. Veremos. Si hay una noticia negativa en Credit Suisse, lo normal es que la banca en general recorte para generar salida de inversores. Ahí se hace una limpia y vuelta al alza. Digo más que nada porque si sucede algo malo en Credit Suisse y veis al BBV caer, hombre, es que dijo que iba a subir. No. Lo que estoy diciendo es que para esa subida global de la banca, por ejemplo la española, es muy bueno que haya una noticia muy negativa en la banca europea, que eso suponga una lavada de salida de gente que ha entrado ahí para quedarse subido a la sillita de la reina y a partir de ahí volver a subir. Está muy bien. De momento no hay efecto contagio, vaya, Laura, o sea que de momento la banca sigue. Hoy hemos conocido malos resultados también de HSBC, que su beneficio caía un 92%, si no me equivoco, he leído, pero no está afectando tan negativamente al sector. Está cayendo algo como está cayendo algo el mercado y es natural, pero vamos, no es una caída para nada preocupante. Vale. Yo os lo preguntaba porque, mira, os voy a enseñar este gráfico, es de Bank of America, de Bank of America, donde señalaban como los puntos cuando ha habido una recesión, cuando ha habido subida de tipos por parte de la Reserva Federal, ha habido siempre un detonante que ha provocado esas caídas. De nuevo, pues por ejemplo, la subprime, la caída de las .com, y ahora es como que de nuevo está subiendo, está ahí en un nivel también ya importante y está como el mercado, o hay especulaciones de que estamos a la espera de qué detonante puede provocar esas caídas en los mercados. Por eso os preguntaba por esto, si podía ser una especie de detonante de nuevo que pueda producir algo más o solo se queda en Credit Suisse, me refiero. No sé vosotros qué opináis. Eso es una mentira. Yo esta mañana al abrir Twitter, Laura, todas las noticias relativas a mercados eran negativas, todas. De la mayor parte de las cuentas que sigo en Twitter, que son bastantes, sobre todo provenientes de Estados Unidos, todas eran negativas. Todas eran tendentes a crear un ambiente negativo. Eso me hace pensar que es posible que las subidas no se han terminado, porque hay un negativismo y parece que la comunidad financiera está en consenso de que esto tiene que caer. ¿Pero cuánto hemos caído el año pasado? Si no hemos subido ni un 20% de la caída. No, y además hay una falsedad en ese gráfico, porque esos picos que veis ahí no se corresponden con subidas de tipos, se corresponden con sentimiento de mercado extremo. Es decir, ellos lo que están diciendo, y lo llevan diciendo toda la vida y es falso, es que las subidas de tipos generan caídas en el mercado. No es cierto. Yo un día voy a explicar bien eso, porque tiene que ver, pero no. Y es muy importante tener cuidado con lo que tiene que ver, pero no, porque si no entendemos el matiz, nos dejamos engañar
por la situación. Es más, lo voy a explicar ahora mismo. Venga, eso te iba a decir. Una primicia. Vamos a explicarlo ahora que tenemos a rompiendo el mercado, porque esto lo voy a explicar. Vamos a ver. Fijaos el absurdo que llevamos viviendo estos meses. Tipos de interés al alza, la bolsa te cuentan que va a caer. Y claro, ¿por qué te argumentan que la bolsa va a caer con los tipos de interés al alza? Porque claro, como los tipos de interés suben, el interés del ahorrador se va orientando más hacia el depósito. Como la bolsa tiene más riesgo, te vas a los depósitos. ¿Pero qué más ha habido estos meses, además de tipos de interés al alza? Una alta inflación. Pero no una alta inflación, una inflación muy por encima de los tipos de interés. Eso significa que si tú vas a los bancos porque los tipos de interés están subiendo, pero tienes una alta inflación, sigues perdiendo dinero. Porque tu dinero se está devaluando. Porque el tipo de interés está por debajo de la inflación. ¿Habéis oído alguna vez la expresión tipo de interés real? Pues eso es a lo que me estoy refiriendo. Es decir, seguimos en tipo de interés real negativo. ¿Por qué? Porque si tenemos los tipos de interés, imaginemos, un 4%, pero la inflación publicada es del 5%, que encima la real es mayor. Te hablo de interanual. Tú, si metes al banco el dinero y el banco te está dando, imaginemos, un 3% de tipos de interés, que ahora explicaré también por qué en España no se ha dado ese tipo de interés en los bancos, que sí se ha dado en el extranjero. ¿Qué es lo que está pasando? Que pierdes dinero y dice alguien, bueno, entonces cuando los tipos de interés se ajusten con la inflación, entonces la bolsa caerá. Tampoco, porque la bolsa tiene, en el inversor y en el ahorrador, tiene siempre un pozo de mayor rentabilidad que los depósitos. Luego se necesita que los tipos de interés estén por encima de la inflación por lo menos 3 o 4 puntos. Es decir, con la inflación actual, tipos de interés de 8%, para que empiece a producir efecto que los tipos de interés sean altos. Pero eso que es tan obvio que estoy diciendo yo, los economistas no lo han debido ver. Y llevan un año dando la matraca con los tipos de interés. Es ridículo. Y aún así, cuando nos encontramos con tipos de interés por encima de la inflación 2%, aún así, la seguridad del depósito no compensa la mayor subida tradicional de la bolsa, porque la bolsa es menos atractiva para un inversor porque tiene más riesgo, pero aún así sigue teniendo históricamente mucha más subida que lo que te va a dar un depósito, con lo cual necesitas un diferencial mayor de un 2-3% con respecto a la diferencia que hay entre los tipos de interés y la inflación. Es decir, que todo lo que habéis oído durante el último año es ridículo, pero no porque sepas de economía, sino por sentido común. Por sentido común, ¿cómo puedes tú decir que la bolsa puede caer porque suben los tipos de interés y tienes una inflación del 5%? Y los tipos de interés, aunque suben 0,75 y está el tipo de interés hemos tenido estos meses en 2,5, 3,25, 3,75. ¡Es ridículo! Con una inflación del 5%. Pues ahora os sugiero que vayáis a escuchar a todos los economistas, esos que no tienen ni puñetera idea de bolsa, y se ponen a hablar de bolsa, lo que han estado diciendo durante estos meses. Sube los tipos de interés, Powell, ¡uy, la bolsa va a caer! Pero eres idiota. ¿Cómo va a moverse la bolsa en función de unos tipos de interés por debajo de la inflación? Por mucho que estén subiendo. Solo tendrá sentido cuando hayan superado la inflación por encima de la esperanza de beneficio de un depósito. ¡De sentido común! No sé si se ha entendido lo que he explicado. Sí, se ha entendido. Miguel, ¿se ha entendido? Miguel. Probablemente, yo el otro día había una diapositiva con Alberto, no la sacamos en el canal, ni te la he querido sacar tampoco por bueno. No venía de España, era de Estados Unidos. Y básicamente lo que se podía observar es que las bolsas continúan subiendo mientras están subiendo los tipos. Es más, es probable que estén subiendo durante todo este año y parte del que viene y empiecen a darse la vuelta a las bolsas cuando la FED empiece a bajar tipos. Exacto. Yo ahí tengo ya mi dicotomía, si va a haber QE. Si hay QE, pues van a seguir. Hoy veía una proyección a 2053 del endeudamiento en Estados Unidos en relación al PIB y era demoledor. O sea, se va a seguir inyectando liquidez en el mercado. De momento, la liquidez se ha reducido, el balance de la FED continúa descendiendo, pero en algún momento tendrán que volver a darle a la maquinita. Pero están subiendo los tipos, va a haber más subidas de tipos, como es natural, ya no lo ha comentado Powell, y las bolsas siguen subiendo.
No sé si te refieres a este gráfico, es algo parecido. Yo también lo estuve viendo y decían un poco exactamente eso, que el pivot, o sea, las caídas realmente en bolsa llegaban después del pivot de la FED. Es que tiene que ser más así. o menos, no sé si será ese gráfico, será algo parecido. Este mismo. Vamos a ver. Las caídas vienen cuando el sentimiento es extremo. ¿Y cuándo el sentimiento es extremo? Cuando a la gente le dices que la economía está tan bien que tú puedes bajar los tipos de interés. Y la gente lo que piensa es lo siguiente, como los economistas son unos ignorantes de la bolsa, piensa, coño, las cosas van muy bien y encima bajan los tipos de interés. Con lo cual, ¿dónde llevo mi dinero? ¡A la bolsa! Ahí es cuando la bolsa cae. Es que, de verdad, es que es alucinante como un tío que no ha hecho la carrera de económicas, yo he tenido que estudiar economía en mi vida porque he hecho derecho en la Universidad de Deusto y te la comía sí o sí, pero como un tío que no es economista puede estar explicando a economistas cuestiones de sentido común de su ámbito. Es increíble. Es increíble. Los meses que llevo oyendo chorradas de cómo se lleva los fenómenos económicos a la bolsa. Cuando es que ni siquiera lo que estás diciendo tiene sentido. Mientras hay una inflación que a ti tener el dinero paralizado te haga perder dinero, necesitas unos tipos de interés muy por encima de tu esperanza de pérdida para que tú metas el dinero en depósitos, es decir, que lo saques de la bolsa para llevarlo a depósitos. Y de eso se encarga lo que acaba de explicar Miguel, porque Miguel dice, no, sí, tipos van a seguir subiendo, pero hay que ver los QE. Pues claro, si tú me subes tipos de interés, pero me estás sacando dinero al sistema, me estás manteniendo los mercados arriba de manera artificial. ¡De cajón! ¡Es de cajón! ¿Cuántas veces habéis escuchado estos meses que tipo de interés al alza la bolsa cae? Es ridículo. Ridículo solo en unas circunstancias muy especiales. Solo cuando el tipo de interés por encima de la inflación sea lo suficiente como para cubrir la esperanza de beneficio de la bolsa. ¡Solo! Tipo de interés menos inflación igual a mayor de esperanza de beneficio que la bolsa. Solo así. Vale, ¿y creéis que eso va a llegar? Que lleguen los tipos, me refiero a pues mira, lo que dice altos. Miguel tiene mucho sentido. Miguel dice, no, los tipos de interés van a seguir subiendo. Y los mensajes que estamos recibiendo también van por ahí. Va a llegar un momento en el que seguramente supere a la inflación el tipo de interés, porque la inflación seguramente tenderá a reducirse y aumentarán algo más los tipos de interés y se vaya creando un diferencial positivo en función del tipo de interés real, que ahora mismo sigue siendo negativo. Coño. Entonces, cuando eso se produzca, ahí lo que vais a escuchar, en lugar de decir, uy, es que hay un tipo de interés real, la bolsa va a caer. No, es vamos de maravilla, no sé qué, en cualquier momento bajan los tipos de interés. Ya veréis cómo ese es el discurso. En lugar de que los tipos de interés van a hacer caer la bolsa. Se va a quitar del foco esa realidad que ya empieza a ser un poco nociva para la bolsa y se va a poner otra, que estamos de maravilla y que podemos bajar los tipos de interés. Lo que ha explicado Miguel hace un momento, lo que llaman pivot. Esa expresión de pivot tradicional, tradicional, se la acaban de inventar hace un año, pero bueno, cuando empezamos a subir los tipos de interés. Es decir, pivot es que ya han subido X y que ahora probablemente estemos en disposición de mantenerlos durante un tiempo laterales para, llegado el caso, si procede, bajarlos. Pero es que Miguel introduce otro factor. Sí, claro, tú luego puedes tirar los tipos de interés si quieres. Joder, pero si estás subiendo encima inyectando liquidez, ¿me explico? Generas más sensación de dinero en el sistema, más compras en la bolsa y más subidas artificiales. O sea, fijaos si hay margen de subida en el mercado. Que es lo que Miguel nos ha traído también. Probablemente cuando llegue el momento de baja de tipos, que es cuando la bolsa debería girar, se van a inventar algo para tener que marcar QE. Ojo, que ya hay bancos centrales, que no son ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal, que ya están planteándose las inyecciones de liquidez. Ejemplo, Japón. Sí. Japón ya está hablando de QEs. No como tal la palabra QE, está hablando de que quiere inyectar liquidez ya al sistema. Ya veremos lo que tardan en venir el resto, pero ya veréis como para el 2024 tenemos QE asegurada. Vamos, es mi apuesta, igual me equivoco, pero creo que lo vamos a acabar viendo. Oye, ahora que estáis sacando los mercados asiáticos, que también están muy de moda, están saliendo Morgan Stanley, por ejemplo, hablaba de Asia como países emergentes. ¿Veis opciones ahí en el mercado asiático, en China, que es el que más se está hablando ahora, además con esa apertura en bolsa? ¿Algún valor que os guste? Es que vamos a ver. Morgan Stanley te está diciendo, lo hemos hablado off the record antes, chicos. Sí. Hemos estado hablando de la falacia de los bancos de inversión. Y es que el banco de inversión Morgan Stanley en España te cuenta una cosa
en Francia te cuenta otra, en Bilbao dicen una, en Madrid dicen otra. ¿Y qué es lo que han sacado estos días? Dos noticias que vais a alucinar porque es de esquizofrenia pura. Por un lado, que el primer semestre iba a ser muy fuerte y que había que invertir en Asia. Y hoy, eso ayer, día 20 de febrero, y el día 21 de febrero, 24 horas después, dicen que este va a ser un semestre negativo para la bolsa. El mercado estadounidense tiene un potencial de caída del 26%, 26% de caída. Y claro, y tú dices, bueno, ¿y eso cómo se come? Si es el mismo banco de inversión. Miguel nos lo explicaba de récord, y esto nos lo podrá decir él ahora mismo. Es decir, es que cada uno va a su manera. Al final de que nos lo explique Miguel, explicamos qué puede haber detrás. Miguel, explícanoslo. Venga. No, bueno, al final cada uno yo creo que emite su... Es que cada día conocemos unas cifras diferentes y unos pronósticos diferentes, pero bueno. Pero además, si me permites, Miguel, drásticos. O sea, yo de repente, de verdad, leo Morgan Stanley, pues eso, el primer trimestre va a ser muy bueno para la bolsa y tal. Y luego por la tarde no, porque como ya se está la Fed, los datos macro en Estados Unidos empiezan a mostrar fortaleza. Hoy hemos conocido los PMIs, por ejemplo, aquí en Europa, que la parte de servicios parece que sí está tirando, pero sin embargo la manufactura no. Entonces es como esos datos macro son positivos, pues entonces la Fed va a mantener durante más tiempo las subidas, me refiero, de los tipos de la Fed de interés, y al final eso va a provocar que el mercado no sea tan positivo. Eso lo lees por la mañana y luego lo lees por la tarde, y ya no hablo de diferentes bancos de inversión. Yo ayer o antes de ayer, preguntaba en Twitter directamente, decía, vamos a ver, o sea, por la mañana lees esto, por la tarde lees esto, ¿qué te crees? Al final, como inversor, ¿qué te crees? Porque es que es incoherente todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos viviendo, porque no puede ser que haya de un día a otro, por unos datos macro o por ciertas noticias empresariales, como veíamos ahí Credit Suisse, esa información sea tan diferente y a la vez nos quieran crear esa sensación al inversor. Contradictoria. Bueno, se debe a lo siguiente. Se debe a que en Madrid Morgan Stanley tiene muchas acciones de un sector y le interesa venderlas. Y a quien le escuche, como somos tan gilipollas, que cuando vemos Morgan Stanley y nos creemos lo que dice, pues Morgan Stanley, como necesita vender esas acciones, te dice, bueno, ¿dónde tengo que vender las acciones? En tal sector. Vale, pues el mercado va a ser una maravilla este año y sobre todo tal sector. Y se ponen a vender el valor que sea. Pero a la tarde dicen, coño, que hay que comprar de este otro. No os preocupéis. El mercado va a ser una desgracia este año y sobre todo tal sector. Y te dicen el otro sector. Y te han dicho dos cosas contradictorias en el mismo día. Primera, que el mercado iba a ser una maravilla y que el mercado va a ser desastroso. Pero es que aparejado a la maravilla va el sector que necesitan ellos vender. Y aparejado al desastre va el sector que necesitan ellos comprar. Por eso entramos en la esquizofrenia. Y el Morgan Stanley Bilbao, Morgan Stanley Madrid, cada uno dice lo que le da la gana. Porque no son opiniones que tengan que ver con un análisis del mercado, sino con un interés puntual de cada una de las agencias locales que está hablando. Pero claro, es una agencia local, pero se le coloca en los medios como Morgan Stanley. No, es Morgan Stanley Pozuelo de Alarcón, que ya sé que no hay. Morgan Stanley Vallecas, menos todavía. O sea, es así, pero claro, aparece Morgan Stanley. No, es así el truco funciona de esa manera. Miguel, que te he cortado antes. No, simplemente yo creo que como inversor particular lo que hay que hacer es tener la información, leer, escuchar y cada uno que tome sus propias decisiones, ¿no? Evidentemente hay opiniones para todos los gustos y de diferentes bancos y de diferentes agencias de rating y de diferentes bancas de inversión. Luego puede haber gente que te gusta más que otros. O sea, yo, por ejemplo, Wells Fargo a mí es una entidad que me da bastante confianza dentro de lo que veo en el mercado americano cuando emiten una recomendación. Y luego pues están los poderosos, ¿no? Están Goldman Sachs y compañía. O sea, Goldman Sachs sí que hay veces que mueve sobre todo mucho el mercado cuando saca un valor o lo introduce dentro de la Conviction Buy Leaks, por ejemplo, y ahí el mercado reacciona fuerte. Pero lo que es más llamativo, que es un hecho que se está produciendo sobre todo a raíz de los 2 últimos años, sobre todo en Estados Unidos, es que emiten upgrades o downgrades después de los días de los resultados. Es decir,
llega Caterpillar, que a Alberto, por ejemplo, le gusta mucho, y da buenos resultados. Bueno, pues te encuentras a toda la banca de inversión americana emitiendo subidas de precio objetivo al día siguiente de los resultados. Yo, con perdón, a toro pasado, y en función de cómo han ido las cuentas, que está muy bien, ¿eh? Que yo soy partidario y que hay que ver cómo va el negocio, las cuentas, etc. Pero claro, después de ver la reacción en el mercado after hours y lo que va a hacer el precio, emitir subidas o bajadas de precio objetivo, a mí me parece un poquito ahí ventajista y que aporta poco al inversor particular. Las calificaciones de los precios, bueno, en fin, hay muchísimos intereses al final. Y ya hablando también en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos yo creo que el regulador, la SEC, es bastante más estricto y más serio que todo lo que pasa ya más en Europa. Por eso, y aún así hay muchos intereses, y aún así vemos lo que pasa día a día, y aún así vemos que hasta en Suiza, que estamos hablando del regulador suizo, ojo, que es Suiza, y Credit Suisse, y vemos que el regulador está investigando por las palabras del CEO. Entonces, es que muchas veces Alberto parece que exagera, pero es que no lo vive. No exagera ni un pelo. Bueno, no hemos hablado al final de China. Al final, no sé si vosotros veis oportunidades en China, que nos hemos ido desviando de tema. ¿Veis algún valor ahora que está un poco el mercado pendientes del mercado asiático? He dicho China porque es el que más suena. No sé si os gusta o no veis momento. A ver, en cuestión de inversión, tranquila, recordad lo que pasa con el tema geopolítico. Estados Unidos no va a permitir que China crezca más que ellos. Tendrá que generar un conflicto geopolítico serio. Y eso va a generar una reestructuración de China. Y las reestructuraciones siempre suponen temporalmente bajada de beneficios de empresas chinas. Yo ahí lo dejo. O sea, a ti, por ejemplo, se te hubiera ocurrido, sabiendo lo que iba a pasar con la guerra de Ucrania, comprar 2 meses antes de comenzar esa guerra. No, porque puede ser que luego sea mejor para las empresas rusas. Pero de entrada hay que tomar muchas decisiones y muchos cambios. Y eso resiente la balanza de cada una de esas empresas, la cuenta de resultados o lo que sea. Entonces yo, como inversor, es cero. Como especuladores, bueno, pues se podrían mirar qué cotizaciones tienen esas empresas en el mercado americano. Pero habría que ir una por una. Pero a mí, desde luego, el mercado chino, vamos, me resulta bastante lateral como tal. Y además, os digo una cosa, es de ingenuidad bursátil, pero de décimo de ingenuo bursátil meterte en China, porque claro, como China es una gran potencia, no seas ingenuo. China era un gran negocio cuando nadie hablaba de China, cuando China seguía siendo para Estados Unidos un país en vías de desarrollo, que lo fue hasta el año 2016, ayer nada, y hasta que entró Trump y empezó a decir que eso había que cambiarlo, tú te podías meter a saco con China, porque China era un negocio que la gente no creía en él, todavía. Ahora tú, que tienes China por todas partes, ¿te vas a volver loco por comprar en China? Mira lo que pasa con Alibaba. O sea, los negocios que ya todo el mundo ve no son negocios. Yo lo digo por sí, porque esto pasa siempre, ¿eh? Pero siempre y siempre va a pasar. Hombre, en China hay negocio. Bueno, China, empresas chinas tal igual. Bacalada. Todas ya han hecho su recorrido. Tenemos, Miguel y yo, pendientes el meternos con empresas chinas a analizarlas, pero vamos. Es el esnovismo de la bolsa. Es el de, hombre, si no, va a ser la hegemonía. Luego sus empresas, sí, pero sus empresas son grandes porque venden en Europa. Y en cuanto Estados Unidos le genera un conflicto a China, que cada vez le van obligando más a generar un conflicto, China no va a poder vender en Europa. ¿Qué pasa con la economía china cuando deje de vender en Europa? ¿Cuánto tiempo va a tardar en reestructurar toda esa distribución de mercancías? China, para un especulador, ¿eh? Que sí, que será una gran potencia, una maravilla, pero bolsa que es más inmediata, volverte loco por China ahora. Vamos, no sé. Alberto no lo ve. ¿Y Miguel? Bueno, lo primero, yo creo que ha comentado algo importante, Alberto, riesgo geopolítico. Es decir, tenemos que ver si nos compensa la revalorización que podamos tener en cualquier activo chino. Bien lo compremos en China o lo compremos en Estados Unidos mediante la fórmula ADR, que han tenido lo suyo para no ser deslistadas. Al final han llegado a un acuerdo con los reguladores, etc.
pero hay un riesgo geopolítico. ¿Me compensa el riesgo geopolítico la plusvalía? Pues hombre, teniendo el mercado americano como lo he tenido en el mes de diciembre, yo te diría que no. ¿Que hay compañías que pueden mejorar y que han caído mucho? Evidentemente sí. ¿Que hay mercados tan interesantes como el chino que no son tan conocidos, como nos comentaba Alberto? Evidentemente, yo te diría, pues está India, que solamente hay que verse el gráfico del año pasado, que es un auténtico tiro, cualquiera que pueda ver el índice, si queréis ahora os lo busco, o bien ETF, una auténtica barbaridad la subida que ha tenido. Yo creo que el mercado de Taiwán, que Estados Unidos está también negociando el tema de los chips por ahí, puede ir bien. Miraros México, que es un mercado alternativo que está empezando a ir bien. Tampoco lo ha hecho nada mal Brasil. En fin, hay otros mercados que no son el chino y que también te pueden ofrecer rentabilidad, sin tener el riesgo geopolítico que tenemos de que un día se levanten y decidan tomar X decisión que pueda afectar al conjunto del mercado. Sinceramente, hay valores con descuentos. Alibaba tenemos que presentar resultados esta semana. Si no me equivoco, es el jueves. Bueno, puede ir bien. A mí no me disgusta en el corto plazo, pero más que con vocación de estar en el mercado chino de forma permanente, más lo miraría de forma oportunística y más a nivel especulativo. Miguel ha dado una clave, ¿eh? Miguel ha dado la clave. La teoría Nixon se llama, en geopolítica, a lo que hizo Nixon con la URSS, cuando era aparentemente un enemigo real, y fue apoyar a China. De hecho, China se ha sobredesarrollado por precisamente esa teoría. Es decir, en los años 70 se fijan los cimientos de lo que hoy en día es China. Precisamente porque si tú permites que Rusia y China se junten, Estados Unidos lo tiene muy, muy fastidioso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nixon? En un país comunista, bueno, estableció la doctrina de una China única, es decir, Taiwán es parte de China, que eso era lo que exigía China, y a su vez le dio ese 1% de aranceles solo que costaba para China meter un producto suyo en Estados Unidos, con lo cual le ayudó a desarrollarse, que fue lo que cortó Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Pues lo que ha dicho Miguel, a por India. ¿Cuál es el país que geopolíticamente está enfrentado con China por cuestiones fronterizas? India. ¿Y qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Dejarle a India que enrute todo el petróleo ruso con un sobreprecio para que se forren los indios. Darle mucho a India para intentar tener un aliado contra China el día de mañana. Y eso implica que las empresas indias, ahora nos explica Miguel, tendrán unos subidones del copón. Si sois espabilados, tenéis que ir a India. Pero como venimos de las inercias ya viejas, en la bolsa hay que estar siempre en lo que va a pasar, no en lo que está pasando. Pues China, no, es India. Es lo que ha explicado Miguel. Eso es el mercado que tiene que subir, porque le interesa a Estados Unidos potenciarlo y eso se va a reflejar en la bolsa hasta que se genere un problema con China y luego se verá qué pasa con India. India no tiene por qué implicarse. Es decir, India simplemente puede hacer de cierto aliado de Estados Unidos. Ya veremos si se implica o no contra China. Pero en principio, India durante todo ese interín de tiempo tiene que funcionar mejor. Ahí sí tiene sentido estar. China, China eso es un viejo más, eso es algo más sabido que es más viejo que el hilo negro. Bueno, pues es lo que está de moda ahora, o por lo menos es de lo que por eso no podéis hacer dinero. ¿Dónde vais a hacer dinero en lo que está de moda? Se hace dinero en lo que va a estar de moda. No es lo que está de moda. Es difícil conocer, bueno, difícil no, hay que escucharte a Alberto y hay que escuchar a Miguel Méndez, pero es difícil antes. Yo he explicado por qué no China y Miguel nos introduce el factor, coño, que la India va como un cohete. Y yo explico por qué la India va a ser también, no solamente lo es, lo que dice Miguel, sino que va a seguir siendo. Claro. No sé ni si tienes por ahí. Estoy buscando el gráfico de India, el MSCI India, que lo tengo aquí. Un segundito. Si me dais un segundo... Sí, cuando nos digas lo ponemos en pantalla. Lo puedes pinchar, pero... pinchar, pero vamos, es que solamente con ver la gráfica ya vale. Os puedo buscar un ETF también. Está súper alcista. Yo lo he estado viendo el año pasado y es una maravilla. Y si veis las revalorizaciones de empresas indias del año pasado, que fue un mal ejercicio, pues igual que China, que ahora ha rebotado, pero recordemos que el Hansen pues venía de estar prácticamente en mínimos de los últimos años. Vamos a sacarlo aquí un momento. Es el Hansen chino.
pues, o sea, habíamos bajado de niveles de 31.000 a niveles de 14.000. Sí, ahora estamos en 20.000. Ha habido una revalorización. Pero claro, no nos podemos olvidar de esto, que toda esta caída ha tenido lugar prácticamente en los 2 últimos años. ¿Están a buen precio algunas compañías? Sí. ¿Pueden revalorizarse? Sí. Hay que tener un nivel de riesgo muy alto y una aversión al riesgo que implique que puedas tomar este tipo de decisiones. Sí. Pero luego pueden llegar sorpresas negativas, ¿eh? Porque esta figura, aunque técnicamente no es mala, vamos a ver, yo no me olvido de... Ya sabéis que me gusta ver mucho las tendencias previas, no me olvido de toda esta caída, ¿eh? Vale. Pero bueno, ahí lo dejo. Habría Ahí que lo ir viendo suelto. una compañía y negocio a negocio. O sea, los fundamentales de Alibaba siguen siendo maravillosos. ¿Sigue siendo una máquina de generar dinero? Pues sí. O sea, a alguien que le guste el valor y que le guste ver fundamentales, pues va a haber una empresa que genera mucho cash. Pero generando tanto cash, bajó de 300 a 50. Porque los fundamentales en 300 eran maravillosos. O sea, vamos a sacarla. O sea, los fundamentales de Alibaba en 300 seguían siendo muy buenos. ¿Lo son ahora? Sí. Pero aquí tenía unos fundamentales de enmarcar y cayó de 300 a 56 o 57. Entonces, y si os dais cuenta, sí ha habido un rebote hasta zonas de 125, pero estamos otra vez perdiendo el 100. Yo hablo mucho siempre de la atracción de los redondos. Bueno, pues probablemente perfore un poco el 100 a la baja. Vamos a ver los resultados. Pero ojo que las zonas de mínimos, ya no me voy a ir al 50, de 75, no están tan lejos. Y a nivel fundamental y el negocio le funciona. Pues muchas veces en la bolsa no es solamente ver números, hay también que ver un poco el nivel de fuerza y más parámetros. Y en este caso el riesgo geopolítico está ahí. Uh-huh. Bueno, pues mercados alternativos. Al final hemos ido dando algunos mercados alternativos. Hablábamos de China, pero bueno, pues mira, la India a lo mejor es un mercado con esos riesgos que también nos estáis comentando a tener en cuenta. Miguel, también traías un par de valores, creo, que querías comentarnos. Bueno, sí, y vamos a hablar... Sí, perdona. No, Miguel, tú. No, bueno, tengo un valor que hablamos aquí. Yo creo que el primer programa de Rompiendo el Mercado, Juraría. Espera, te lo tengo aquí, voy a cerrar y te comparto. Vale. Para que veáis todo lo que ha subido. Además está por ahí, yo creo, bueno, por supuesto en el canal de YouTube lo tenéis, Art Capital. ¿Os acordáis que hablamos? Yo no sé si fue en el primer o segundo programa, hablamos de Art Capital y bueno, del valor. Yo tenía aquí anotado cuando hablamos, además lo tenía de ese mismo día, niveles de $61, estamos en 67,81, ¿vale? Este es un gap de split, ¿vale? Triángulo ascendente que se ha roto por la parte de arriba y fijaros qué salida tan espectacular y continúa subiendo. Los fundamentales eran muy buenos ya entonces y lo siguen siendo. ¿Tenemos que irnos a China? Pues es que ¿cuántos valores hemos visto, Alberto, estos días? 50 valores que están bien y no tenemos necesidad de ir a China. Que queremos ir a China, somos libres, ¿eh? Pero hay más mundo aparte de la inversión en Asia. Y no por ser más exótico el mercado vamos a ganar más. Yeah. Ahí está. Y recordad que Morgan Stanley, el mercado que decía que iba a subir mucho este semestre es el asiático. Cuidadín. Si vais a Asia, cuidadín con ir al sitio que a todos se nos ocurre, que es China. A ver si no va a ser la India. Bueno, yo quería hablar con vosotros un poco de los pasos, pero se nos va a ir el tiempo encima. Prefiero dejarlo para el próximo episodio. Quería hablar un poco, que me contarais esos pasos. Oímos muchas veces a muchos inversores, o leemos, estamos diciendo un montón de valores. Bueno, pues un poco los pasos que realmente tenemos que seguir para ver que utilizáis, cada uno de vosotros, que utilizáis a la hora de, ver si realmente esa acción o ese índice es bueno o no, aunque oigamos esas recomendaciones. Pero lo vamos a dejar, si os parece, para otro
otro episodio, porque si no se nos va a alargar mucho y me gustaría hablar tranquilamente de ello. No sé si queréis hablar algún comentario más, un poco de la visión de cara a esta semana del mercado. ¿Qué esperáis? Estamos viendo ese no tranquilidad, pero como ese suspiro, ¿no? Ese respiro, mejor dicho, que está dando el mercado. No sé si vosotros... Actas de la FED, Laura, que estabas pendiente, declaraciones de miembros de la FED. Tenemos PIB el jueves americano. Tenemos referencias también de ventas de viviendas. Hoy son de segunda mano. El viernes son ventas de viviendas nuevas, que también el mercado yo creo que va a estar atento. Y las declaraciones de distintos miembros del FONC. A mí me han dejado un poco frío hoy los PMI manufactureros en el alemán y el francés. Sí han salido mejor los de servicios, pero eso, el importante es el manufacturero. Hoy tenemos PMI manufacturero en Estados Unidos del mes de enero, si no me equivoco, y PMI de servicios, si no me equivoco también. Pero mientras los PMIs no arranquen, la actividad económica no va a empezar a funcionar. Eso no quiere decir que la bolsa no siga subiendo. Eso no quiere decir que la bolsa no siga subiendo. Pero PMIs siguen bajos y sigue sin haber fuerza. Que muchas veces los políticos nos cuentan que los productos van a bajar en el supermercado. Yo no me lo creo. Pues me digan dónde para ir a comprar, porque vamos. Fijaros el gas, que está en 2,30 y estamos pagándole al precio de 10. Que eso es otro debate que podríamos hacer un día. No tiene nada que ver con la bolsa. Pero estamos pagando el precio del gas ahora mismo en la vivienda a 10 y está a 2,30 y bajando durante los 2 últimos meses. Vaya gol de campeonato. Ni en la Kings League, esta nueva que han creado, me lo paso muy bien con Ibai y compañía. O sea, vaya gol, eso sí que es un gol a nivel internacional y no lo de los bancos de inversión que nos cuenta Alberto, que eso es otro gol, pero este es un golazo. Además es que ese gol nos lo están metiendo a todos. No, pero es que lo fantástico de lo que acaba de explicar Miguel, lo fantástico, es que cuando lo denuncias dicen, no, es que el gas repercute al de 6 meses el precio del gas. Ah, sí, joder, pero cuando sube, tú me lo repercutes al segundo. Como la gasolina, ¿no? Pero la bajada hay que esperar 6 meses. O sea, es decir, es así. O sea, un gol, pero efectivamente. Por la escuadra... La gasolina, sí. Ya terminamos. La gasolina está bajando ahora con el precio del barril al mismo precio que hace 2 meses. ¿Por qué está bajando ahora la gasolina? Justo cuando ha quitado el gobierno la ayuda de los 20 céntimos a los particulares, baja la gasolina a 1,60, con el barril casi en $80 y el euro dólar en 1,06. ¿No os dais cuenta el arbitraje tan brutal que hay por parte de las petroleras? Es descomunal. O sea, pero es digno de estudio. Sí. Lo escudan en la inflación. Ya un día si quieres nos ponemos con esa historia, pero ellos lo escudan en la inflación. Bueno, pues sí. Bueno, en fin. Bueno, que nada, que gracias, que eso que nos ha quedado pendiente hablar un poco de los pasos a la hora de esos valores, esos índices, ya lo hablaremos tranquilamente, pero creo que hemos dado buenas alternativas y hemos hablado de muchas cosas bastante importantes y que al final es lo que mueve al mercado, el contexto que hay detrás del mercado. Así que nada, Alberto, Miguel, gracias por un episodio más. Me han faltado mis flores, que lo sepáis, pero yo sabéis que lo sigo tirando por ahí. Pero he de decir, y tengo que dar las gracias por la cantidad de flores virtuales que nos han mandado a través de YouTube, de Twitter, de las diferentes plataformas. Que nos sigan apoyando, que nos sigan dando al like, que se sigan suscribiendo y que también sigáis a estos dos magos de la bolsa en su canal, por supuesto, donde ya sabéis que a diario nos van también y van analizando un montón de valores. Y también a través de nuestra web de tupodcast.es, que hay un apartado de Rompiendo el Mercado donde nos podéis dejar también vuestros comentarios, que los leemos y así proponemos nuevos temas para tratar con Alberto y con Miguel. Que gracias, que hoy habéis estado muy enfadados, ¿eh? A mí me gustan más las risas. Ya, se te nota mucho. Sí, a mí me gusta más cuando nos reímos. Es tan ridículo que nos estén metiendo cizaña geopolítica en los mercados. Por eso estoy enfadado. Pero bueno, el martes que viene prometo venir con una sonrisa. Venga, y con una flor. Venga, gracias chicos, hasta la próxima. Chao. Producido por tupodcast.es.